Quiero darle la bienvenida a uno de los periodistas más importantes de Hispanoamérica, pasando por Estados Unidos. Mi queridísimo Andrés Oppenheimer. El otro día se comunicaba un radioescucha de ¿Qué tal, Fernanda? Y me decía, yo escucho a Oppenheimer justamente en Canadá. Entonces tú tienes por todos lados fans y alégale. Qué gusto, querido Andrés Oppenheimer, bienvenido. Los primeros Oh, 100 días de Donald Trump. hola Fernanda, gracias por esa presentación. Mi ego No, bueno, argentino ensancha aún más hay que adorar. cuando escucho palabras tan generosas. Fernanda, bueno, mañana se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Trump, del segundo gobierno de Trump. Y el saldo ha sido económicamente pésimo. Mm, No porque yo lo diga así, sino porque la bolsa de valores, que es un buen índice de la situación o de la confianza en la economía del país, se ha derrumbado casi un 10% en los primeros 3 meses de la segunda presidencia de Trump. Es la peor caída, Fernanda, caray. en ese lapso, en los primeros 3 meses de cualquier gobierno de Estados Unidos desde la Gran Depresión de principios del siglo pasado. Los aranceles de Trump, no solo contra México, sino contra el resto del mundo, han socavado la confianza en la economía de Estados Unidos al punto de que el Fondo Monetario Internacional está rebajando su proyección de crecimiento económico para Estados Unidos del 3,3% de crecimiento el año pasado a un 2,8%, 2,8% este año. El turismo internacional de Estados Unidos, Fernanda, el número de europeos, mexicanos, que están viendo Argentina, están viniendo a Estados Unidos, está cayendo desde la asunción de Donald Trump. En marzo, o sea, el mes pasado, el turismo extranjero de Estados Unidos cayó casi un 12% respecto al mismo mes del año pasado. Eso, Fernanda, son miles de millones de dólares en dinero que está dejando de entrar a Estados Unidos. Y en el frente interno, los ataques de Trump a instituciones democráticas, su perdón a los 1.600, eh, no sé cómo describir, los manifestantes violentos, rebeldes, como quieras llamarlos, que irrumpieron el Congreso el 6 de enero del 2021, eh, las varias violaciones del presidente a varias normas que se pensaban eran sacrosantas en Estados Unidos. Bueno, todo eso, Fernanda, está generando un clima de gran Claro. decepción de mucha gente que lo votó. Fíjate que las encuestas de la propia Fox News, que es la cadena, digamos, que más apoya a Trump dentro de las grandes cadenas, la propia Fox News acaba de sacar una encuesta mostrando que el 55% de los estadounidenses desaprueba el desempeño general de Trump y apenas un 44% hoy día aprueba su gestión. Otras encuestas de CNN y de varias otras le dan una aprobación mucho menor, del 40-41%. Y hoy, Fernanda, salió una nueva encuesta, dos nuevas encuestas sobre el- los hispanos, cómo ven los hispanos de Estados Unidos a Trump. Y son aterradoras, o sea, aterradoras para Trump y para la Casa Blanca. El porcentaje de hispanos que aprueban la gestión de Trump cayó del Caray. 46% en noviembre en las elecciones al 27% hoy, según el Pew Research Center, y al 28% hoy, según una encuesta de CNN. O sea, la aprobación de Trump entre los hispanos ha caído casi 20 puntos porcentuales, lo que es un montón. Entonces, Fernanda, no hay que ser ningún cientista político ni tener ninguna grandes conexiones con analistas de Washington para concluir que las cosas no le están yendo bien a Trump, le está yendo cada vez peor. Y francamente, es difícil pensar cómo va a salir de esta, cómo va a salir de esta guerra comercial Claro.
contra el resto del mundo. Andrés, cuando se es Donald Trump, y lo hemos visto, el poder de este hombre por sobre el mundo entero, más lo que él cree que es, sumado a quienes lo rodean y todavía le ponen más leña al fuego, pues aquello se puede volver, francamente, en declaraciones a punto o en amenazas de casi de locura. Los aranceles impuestos a China, el trato a Zelensky, el trato a otros países, a la Unión Europea, el trato horrible a Canadá. De verdad creo que este hombre se quiere ganar el odio de todo el mundo o el miedo de todo el mundo. ¿Qué Yo diría piensas que al lo último, respecto? ¿El Fernanda. miedo? Yo, yo diría que lo último. Yo diría que lo último porque esto no es nuevo en él. Desde la época en que era un magnate, bueno, magnate muy por cierto, porque hay quienes dicen que nunca tuvo la fortuna que dice tener, sino que su dinero básicamente eran préstamos de los bancos. Pero bueno, sea como fuera, eh, su táctica descrita en su libro más conocido, The Art of the Deal, siempre fue intimidar al adversario, meterle miedo Claro. y después ofrecer una solución. Ahora, eso a veces te puede funcionar en el mundo de los negocios inmobiliarios, pero meterle miedo a China no es cosa sencilla. Meterle miedo a la Unión Europea, que tiene una economía casi igual a la de Estados Unidos, no es cosa fácil. Y lo interesante del caso, Fernández, es que no solo las encuestas están mostrando un declive en su popularidad, sino que algunos de sus principales defensores y sus donantes, algunos de sus principales donantes, Pues, están empezando a criticarlo. Toma el caso de Ken Griffin. Ken Griffin es el CEO de Citadel, que es una empresa financiera gigantesca en Estados Unidos, uno de los principales donantes de Trump. Y él, para mí, dio la mejor definición del mayor problema que tiene Trump en unas declaraciones que dio la semana pasada. Él dijo, recordemos, mega donante de Trump, que el gran daño que le está haciendo Trump a Estados Unidos es a la marca país de Estados Unidos. claro. Porque Estados Unidos siempre ha sido el sinónimo de democracia, de estabilidad, de fortaleza de su moneda, el refugio para muchos latinoamericanos, por ejemplo, que quieren ahorrar y tienen miedo a que sus monedas se deprecien. Bueno, todo eso se está derrumbando por estas declaraciones y estas políticas arancelarias de Trump. Y esto no viene de ningún socialista, de ningún No, no, no. izquierdista. Esto viene de Ken Griffin, el CEO de Citadel, uno de los principales donantes siguiente campaña presidencial de Trump. Fíjate, Andrés, aquel mensaje que Elon Musk publica contra Peter Navarro, que pues nada más es el principal asesor comercial de Donald Trump, que Elon Musk dice, este es un imbécil. Pues imagínate ya el hombre que invirtió Bueno, 280 millones de dólares, que es Elon Musk, en la campaña de Donald Trump. O sea, ya 2, 3 veces se le ha ido encima a través de mensajes en donde dice las cosas no son así, no y deberían a de mí no ser me así. extrañaría, Fernanda, que estas encuestas envalentonen a muchos más que privadamente criticaban a Trump, pero no se animaban a hacerlo públicamente. No sería nada raro que cada vez más legisladores, que hasta ahora los republicanos lo han seguido incondicionalmente, pero a medida que nos acercamos a las elecciones de medio término del año que viene, si estas encuestas siguen así, muchos legisladores, sobre todo en estados bisagra, van a decir, a mí no me este hombre, mejor me despego un poco. Y eso lo ves en la vida cotidiana, Fernanda. Si tengo tiempo para una anécdota corta, Por favor. anoche fui a cenar aquí en Miami a un restaurante español, no voy a citar el nombre porque no fue una entrevista, y hablando con el manager a la salida, le dije medio en broma, pues se habían equivocado con la cuenta, me habían dado la cuenta de otra mesa, que eran como 6 personas, y era altísima la cuenta. Yo dije, oiga, esto está mal. Bueno, devolví la cuenta, me trajeron la cuenta correcta, que era obviamente un tercio de la anterior, y cuando salí le dije al manager, oye, perdona que te haya devuelto la cuenta, pero obviamente era mucho dinero.
Y me dijo, no, no, para nada. Y después me dice, pero no te extrañes si de aquí a 2, 3 semanas va a aumentar a la que te dimos en un principio. ¿Qué te Y me parece? contó, y me contó que, por ejemplo, los productos que ellos importan de España, el aceite de oliva, varias otras cosas, está aumentando todos los días, hay que pasar el costo a los comensales. Y lo mismo me decía que no tenía mano de obra, porque las deportaciones, la amenaza de las deportaciones de Trump está haciendo que desaparezcan muchos mozos, muchos camareros que antes trabajaban en ese sector. Entonces, eso ya no es especulación de los economistas, eso ya se está viendo en la vida cotidiana. ¡Qué anécdota! Señor Oppenheimer, esta vez nos equivocamos. Para la siguiente, no estamos seguros de equivocarnos. ¡Qué locura, eh! ¿Qué va a pasar con la forma de vivir en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con aquellos que no tienen trabajos Bueno, estables? Ojalá podamos platicar de eso pronto, mi querido Andrés. con mucho gusto, Fernanda. Yo estaré yendo este fin de semana, Andrés, a Nueva York. Y me va a gustar poder hacer próximamente contigo, pues un análisis de lo que voy viendo por acá en Nueva York, de lo que tú estás viviendo en Miami, de lo que cuestan las cosas. ¿Te parece? Claro que sí. Y cuando vayas a cenar, pregúntale a los managers, pregúntale a la persona que está ahí en la recepción, eh, si tienen camareros, si tienen Wow. productos, ¿cómo la ven? Lo voy a hacer, querido Andrés. Te mando un abrazo con mucho cariño siempre y mucha admiración.